En enero de 2021, la Junta de Supervisores adoptó la Política de Confianza Pública y Confidencialidad, más conocida como la Política de Confianza. A través de esta política, el Condado de Fairfax se compromete a proteger los derechos de todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio o de ciudadanía. También garantiza que todos tengan una oportunidad equitativa de participar en la vitalidad económica del condado. La política de confianza garantiza que los residentes inmigrantes puedan acceder a los beneficios y servicios del condado, sabiendo que la información que comparten no será revelada a funcionarios federales de inmigración. One Fairfax reconoce que la diversidad racial, étnica y lingüística del condado es una fuente clave de la fortaleza del condado. Y en apoyo, la política de confianza establece estándares para compartir información y otras protecciones. Para obtener más información, visite nuestro sitio web o envíenos un mensaje al correo electrónico immigrants@fairfaxcounty.gov.